Mi nombre es César Alejandro González Santamaría. Soy ingeniero analista, categoría 2 de Mobius Institute. Lo que vamos a ver en el momento es como la agenda, el orden del día de lo que vamos a manejar en nuestro webinario. Entonces comencemos. Vamos a dar inicio con lo que tiene que ver con medición tradicional. Este es, digamos, la medición típica que solemos hacer a cualquier activo en planta. Un motor, un compresor, un ventilador, un extractor. Las máquinas del día a día que se miden en planta, generalmente las realizamos con un colector de vibraciones, con un solo canal, con un sensor sísmico. En este caso, son sensores de medición absoluta. Digamos que cuando se hace una ruta de este tipo, visitamos planta y hacemos mediciones, ponle de 100 activos, dependiendo de qué tan grande sea la planta. Son mediciones muy rápidas, son mediciones muy versátiles. Generalmente la máquina no hay necesidad de pararla, se hace en motores y donde encontremos puntos donde hayan rodamientos. En este caso, en motores, cuando tomamos sus dos rodamientos, plano 1, plano 2, en donde realizamos medición directamente sobre sus rodamientos, si hay reductores, entonces se toman mediciones sobre los rodamientos de entrada, de salida y también de la parte de engranajes. Si hay chumaceras, se toman también en estos puntos y son mediciones que generalmente se realizan en sentido horizontal, vertical y axial. Digamos que para este tipo de mediciones eh, suele realizarse en carga base o en su régimen normal. Me explico. Cuando hacemos ese tipo de mediciones, la máquina no tiene variaciones de velocidad, generalmente no tiene variaciones de carga. Es una máquina que está en estado estable. Ahí no hay eventos transitorios. Entonces, básicamente la vamos a encontrar a las mismas revoluciones siempre y es una máquina que si la prendo hoy y la prendo mañana, quizás la encuentro en condiciones muy similares. Entonces ahí la transitoriedad no impacta tanto. En ese momento yo estoy tomando un instante X de la máquina en donde voy a analizar su comportamiento, pero en ese momento. Entonces acá viene un detalle. Más adelante les voy a estar recalcando de una analogía entre foto y video. Por ahora lo que estamos haciendo con este tipo de mediciones es como si tomáramos una fotografía de cómo se encuentra la máquina en ese momento, con todas sus variables incluidas, pero es simplemente lo que esté pasando en ese instante. Entonces un sensor sísmico, como lo muestra aquí la fotografía, se coloca directamente sobre carcasa. Ahí vamos a tomar una medición que es de tipo absoluto. Digamos que es una medición que está muy orientada sobre máquinas prácticamente de rodamiento, donde podemos tomar muy buena información. Cuando ya hablamos de una máquina que tiene cojinetes, digamos que ahí empiezan a jugar ciertas variables. Sí se pueden ver cosas, pero no es la medición más indicada para trabajar sobre cojinete. Pero en este caso, como les vengo hablando, ahí básicamente es una medición que va a demorar cuestión de segundos, mientras yo tomo la horizontal, luego me paso a la vertical, luego me paso a la axial. Entonces es muy fácil medir la máquina. Eh, Ahí hemos hablado pues de las ventajas que tiene y es que no hay que pararla y es muy rápido. Ahora ahí no hay que hacer ningún tipo de montaje. Ese método no es invasivo, o sea que la máquina opera normal, yo no afecto a producción. Obviamente los costos de una medición de esta son relativamente bajos y se manejan por paquetes. Se maneja, digamos que todos los equipos de una planta en una visita. Este tipo de rutas pueden durar 2, 3 días dependiendo de qué tan grande sea la planta. Y si es una sola máquina, con seguridad que en cuestión de 3, 4 minutos ya está medida y no se afectó el proceso para nada. Digamos que mucha gente
para el caso de medición de turbinas, muchos clientes han optado porque se haga este tipo de medición. Entonces, si bien no es la más recomendable, pues también digo yo, es mejor hacer algo que nada. Con esto sí se puede ver algo. Lo que pasa es que se pierde mucha información importante de la que podríamos captar con un sistema multicanal, como se lo voy a hablar más adelante. Digamos que cuando yo hago una medición en carga base y si en ese momento el generador está trabajando al 80% de carga, realmente solo puedo ver lo que está pasando en ese momento. La medición es muy corta. Entonces, si en ese momento había turbulencia, si en esos momentos había una desalineación o había desbalanceo o un pequeño desajuste, con seguridad que lo vamos a ver. Este tipo de técnicas de medición de un solo canal con acelerómetro nos va a permitir ver espectros de baja frecuencia y vamos a poder ver muy bien también lo que sucede en alta frecuencia, sobre todo en la turbina. Sin embargo, hay unas limitantes en baja frecuencia y es que este tipo de sensores no van a tomar muy bien lo que son eh, 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz. Ellos sí te van a ver muy bien todo lo que empecemos a tomar, digamos, por encima de 6 Hz, 10 Hz, todo eso lo ve perfecto. Entonces, digamos que en máquinas hidráulicas son velocidades demasiado bajas. Entonces, por ende, la 1X o velocidad de giro de nuestra máquina va a ser de muy baja velocidad. Si es una máquina de 900 RPM, estamos hablando de una componente de 1X a 15 Hz. Si estamos hablando de máquinas de 720, estamos hablando de una 1X de 12 Hz. Entonces, digamos que a partir de ahí se pueden generar componentes de baja frecuencia, de muy baja frecuencia, como un vórtice cavitante, y no lo vamos a poder ver con este tipo de sensores. Obviamente, con esta tampoco vamos a poder ver órbitas y shaft, centerline. Este sistema no usa fase, entonces tampoco vamos a poder saber dónde está el punto pesado, el punto alto de la vibración en mi máquina. Sin embargo, aclaro, no hacer nada y hacer este tipo de medición siempre va a ser mejor hacer algo. Entonces, no está mal, pero se pierde demasiada información. Entonces, hemos optado por proponerle a nuestros clientes en su momento que solo hacían la medición con carga base, que pudiéramos hacer una medición más completa. Acá vemos, hago una breve descripción en medición completa que tenemos. Una medición en vacío. Lo que tratamos es de simular algo muy parecido a lo que es una medición multicanal, pero seguimos trabajando con un solo sensor. Entonces, mientras tomo la horizontal, luego paso a la vertical, luego paso a la axial, ahí se puede estar perdiendo algún transitorio. Sin embargo, ya esta es mejor que hacer una medición tradicional como si fuera un activo común. Entonces, proponemos siempre que se haga la medición en vacío, una medición con excitación, con carga mínima, luego hacemos otra medición al 20% de carga, luego pedimos el 40, luego el 60, el 80 hasta llevarlo al 100% de la carga. Básicamente con esto, ¿qué pretendemos? Cubrir un rango amplio dentro de toda la generación o carga de la máquina para curarnos un poco en salud y saber cómo se comporta a lo largo de su recorrido de su 100% de carga. Tenerla en vacío y saber cómo la afecta la excitación. Digamos que ahí vamos a tener ya una idea un poco más completa de lo que le puede estar sucediendo a mi equipo. Con eso uno sí logra ver en qué regímenes o qué cargas la máquina presenta mayores niveles de vibración, en qué puntos es más baja la vibración y que es más recomendable, obviamente, trabajar en esos sectores o en esas áreas, pero sin embargo, se sigue perdiendo algo fundamental que es la transitoriedad. Es un término que lo voy a repetir mucho porque durante un arranque, durante una excitación, durante un cambio de carga y durante una parada,
Esa componente transitoria es fundamental dentro de lo que es el análisis de la máquina y describe muy bien cómo se está comportando. Entonces, muchos clientes que venían manejando este tipo de medición completa, pero con colector y acelerómetro sísmico, han ido ya migrando a mediciones multicanal, que es lo que próximamente les voy a explicar, para que se vaya haciendo ese paralelo y nos vayamos dando cuenta qué bondades tiene una medición multicanal. Entonces acá tenemos medición multicanal en estado estable y transitorio. Aquí ya vamos a ver una gran diferencia. En esta imagen podemos ver que ya hay una serie de componentes considerable para ser instalada en el equipo. Vemos más cables, vemos tarjetas de adquisición, vemos ya un PC dedicado a hacer todo el registro de señales, donde se manejan unos gráficos en 3D en tiempo real de lo que se está capturando. Vemos aquí tarjetas de adquisición, en este caso las de National Instruments, con quien estamos asociados y trabajamos en nuestra prestación de servicios multicanal. Entonces, esto ya es un poco más complejo. Ya tendremos que empezar a ver la relación beneficio-costo. La otra de las que le hablaba antes de medición de un canal con sísmico no es invasivo, es muy fácil y es muy económico. Si la comparamos con esta, es más robusta, tiene más sensores, más cables, es otro tipo de tecnología, requiere un poco más de conocimiento, de formación y experiencia del analista que te va a hacer el diagnóstico. Entonces, obviamente, en costos va a haber diferencias, pero esto es un sistema que te va a cubrir absolutamente todo. Entonces acá ya yo te hablo de lo que es un video, continuando con la analogía que estaba manejando. En el otro se tomó una foto, estado estable, lo que pasaba en ese instante mientras puse el sensor. Antes o después de ponerlo pudo haber sucedido cualquier cosa. Con este sistema multicanal, haciendo la analogía del video, voy a coger absolutamente todo. Enseguida les voy a hacer una descripción de cómo es ese sistema. Pero aquí pueden ver que estamos hablando de un activo que yo como analista lo considero muy importante. Del otro tipo de mediciones que aplicamos para un activo común y silvestre, como un motor con sus rodamientos o una caja de engranajes, muchas veces es muy fácil reemplazarlos. Muchas veces tenemos un stand-by, pero uno no tiene un rotor de stand-by, uno no tiene una turbina de estas ahí de stand-by, uno necesita que una máquina de estas sea muy confiable, que pueda operar en el momento que lo tenga que hacer, que sea requerido y que pueda ir a su carga plena por mucho tiempo. Entonces me parece que amerita hacer una inversión que realmente no es alta a la hora de medir y cuidar un activo tan valioso como este. En este caso, lo que cuesta medir es muy poco frente a lo que un equipo de estos está generando. Entonces, básicamente le voy a explicar los métodos que empleamos para hacer este tipo de mediciones. Listo, acá tenemos medición multicanal en estado estable y transitorio. Aclaro eso, acá se va a coger la máquina siempre en estado estable, pero cogemos todos los transitorios, o sea, cuando cambio del 20% al 40% de carga, todo eso queda registrado. Si yo hago un arranque ahí queda registrado, si yo hago una parada queda registrada. Todos esos transitorios no los tengo con el otro sistema. Con el otro sí tenía estado estable, pero con este tengo transitorio. Y ahora les explico otras características importantes y gráficos que se manejan para este tipo de diagnóstico. El método 1, tenemos instalación temporal de sensores. Me explico. Son máquinas que no tienen sensores en sus cojinetes. Tienen unos sistemas a veces de monitoreo, de protección, pero no hay sensores. Entonces nosotros pues nos trasladamos a planta, hacemos un despliegue considerable de instrumentación. Tenemos que instalar por cada cojinete un par de sondas XY, sondas de proximidad, XY montadas a 90 grados. Ahora les muestro un diagrama cómo van instalados. Y
Para cada cojinete hay que hacer la instalación. Esto obviamente requiere que tengamos que hacer desplazamientos con un asiso, que se encarga de toda la seguridad del montaje. Generalmente ya es un trabajo que no hace un solo analista, siempre tenemos el apoyo de otro compañero, porque son unos trabajos, digamos, un poco ya más complejos, de alta responsabilidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, la instalación. Este es un cojinete superior. Acá en este sector va a ir la instalación. Tenemos que usar unas epóxicas especiales para hacer el montaje. Son sensores que tienen que ir, como les dije, a 90 grados uno respecto al otro, X y Y. Obviamente también lo tenemos que hacer por cada cojinete. Acá podemos ver que este ya es en un cojinete inferior, la turbina en una turbina vertical. Entonces es un método un poco más complejo. Sin embargo, un montaje de estos en promedio está tomando una hora. Me explico, cuando nosotros llegamos a planta a prestar un servicio de medición multicanal, siempre hay que pedir la máquina en consignación, siempre va a haber paro, ¿ya? Porque me ha tocado llegar a plantas donde el operador no tiene clara la información y de inmediato se asusta y lo primero que le pregunta a uno es, ¿tengo que parar la máquina? Y uno le dice, claro, le explica a uno todo el proceso. Básicamente aquí les hago un resumen. Cuando llegamos a planta, se firman los respectivos permisos para iniciar el proceso. Esto implica que nosotros vayamos preparando la instrumentación, nuestros equipos. Cuando ya estemos listos para montar sensores, pedimos que paren la máquina. Cuando se para, montamos todos estos sensores, un par XY de sondas por cada cojinete. Algo importante, también lo respaldamos con el montaje de un acelerómetro, sensor sísmico, también por cada cojinete. O sea que este sistema también está complementando el de medición tradicional. Ahora hago énfasis en eso. La máquina hay que pararla, se montan los sensores, luego de que estos estén instalados, se prueban en nuestro sistema de adquisición que todas las señales estén llegando correctamente. Luego, lo que hacemos es verificar que los gap y la calibración de ellos esté correcta. Cuando ya hemos verificado la grabación de señales, damos orden, digamos, al ingeniero encargado del proceso. Aquí estamos acompañados de uno de ellos, de que ya pongamos la máquina en marcha. Cuando ella hace su arranque, vamos monitoreando en tiempo real acá todo lo que está sucediendo. Hacemos un arranque, la llevamos a vacío, dejamos que estabilice, vamos mirando su comportamiento sensor por sensor, tanto los sísmicos como los relativos. Vamos mirando cómo se comportan los gaps, vamos mirando cómo se comporta el tema de fases, vamos viendo órbitas, todo esto. Luego viene la excitación. Cuando ya la máquina es excitada, es un transitorio también muy importante, porque muchas veces ahí podemos detectar descompensación magnética, que se comporta muy similar a un desbalanceo. Este sistema sí nos permite ver eso en el preciso instante en que exciten la máquina y va quedando un registro paso a paso. Luego la vamos llevando a el 20% de carga, esperamos a que estabilice, asimismo nos vamos al 40, 60, 80, 100%, vamos coordinando todo lo que tiene que ver con el paro de máquina, grabamos toda la parada hasta que la máquina llegue a cero. Cuando ella llegue ahí, nosotros procedemos a revisar rápidamente señales, que todo esté bien grabado, procedemos a retirar sensores. Ahora les dije, montar sensores es lo más tedioso, es lo más demorado de todo el proceso y eso toma escasamente una hora. Hacer ya las pruebas de arranque, carga, parada, no toma más de una hora, pueden ser unos 45 minutos en promedio. Y al final retirar los sensores es muy sencillo, se nos pueden ir unos 10 minutos retirándolo y entregamos en ese momento la máquina para que vuelva a generar. ¿Cuánto tiempo pudo haber transcurrido con la máquina parada y realizando pruebas? Aproximadamente 2 horas, máximo 2 horas y media para que ella vuelva a entrar a operar. Listo.
Aquí podemos ver ya cómo queda instalado un par de sondas XY en uno de los cojinetes. Les recuerdo algo, este tipo de sensores es de no contacto, son sensores de proximidad de medición relativa. Pero también les dije que nos apoyamos montando otro de medición absoluta como el sísmico en carcasa. Por ahora quiero que quede claro que estos sensores lo que están haciendo es ver el movimiento, el comportamiento del eje. Acá ya viene el segundo método que hacemos, y es que muchas centrales ya tienen unos sistemas de monitoreo y protección por vibraciones en sus máquinas. Puede ser un sistema de Bentley u otra marca. Ellos generalmente tienen unas salidas buferiadas. Ellos continuamente están monitoreando el comportamiento de su máquina, y lo que hacemos nosotros es, con el mismo sistema de adquisición, en nuestro caso el iCloud, vamos registrando las señales, igual que como en el otro que les acabo de explicar que montamos toda la sensórica. En este caso ya no hay que montarla, la sensórica está instalada en las turbinas, y lo que hacemos es conectarnos, tomar señales de ahí mismo de esos sensores, traerlos a una tarjeta de adquisición y registrar las señales. Este método es aún mucho más rápido. Si les preocupa mucho el paro de su línea, de su máquina, este va a ahorrar al menos una hora de lo que se demora uno montando los sensores. Y digamos ese otro cuarto de hora que se demora retirando los sensores. O sea que acá es exclusivamente el tiempo que se demore haciendo la prueba. En el momento que estemos conectados decimos, bueno, paremos, llegamos a 0 RPM, a partir de ahí hacemos grabación de evento, damos la orden de arrancar, hacemos el arranque en vacío, excitación, distintas cargas, y hasta que la paremos. Y yo les explicaba ahora que ese proceso toma escasos 45 minutos. Entonces son mediciones todavía mucho más versátiles. Entonces, quiero que quede algo claro. Ustedes pueden tener una máquina que no tiene ni un solo sensor. Nosotros estamos en la capacidad de sensorizarla y hacerle su medición. Que lo que usted tiene es instalado ya todo su sistema, tiene un sistema Bentley de monitoreo, nosotros nos podemos pegar de él y también hacer este tipo de medición. Entonces son las dos alternativas que tenemos para hacer. Entonces aquí les explico un poco más de lo que podemos hacer con un sistema multicanal. Como lo he venido diciendo, es para análisis de estado estable y transitorio. Vamos a tener en cuenta arranque, parada, variación de carga, con sensores de proximidad y sensores sísmicos. Este pedacito es muy importante, porque si bien el otro era solo con sísmicos, acá ya están presentes los dos. Realmente la información más importante la vamos a obtener de los sensores de proximidad, y es porque estas turbinas generalmente están montadas sobre cojinetes. Como bien sabemos, ellos están inmersos en una película de aceite. En realidad no va a haber un contacto directo con carcasa. Entonces, lo que hacemos es montar sensores de emisión relativa que estén mirando el comportamiento de ese eje. A través de ellos vamos a obtener estas órbitas que se forman con un par XY, pero también podemos obtener espectros de frecuencia. ¿Qué pasa? Que montamos los sensores sísmicos y ellos nos van a respaldar en ciertos problemas que pueden acontecer, como un recostamiento, ciertas desalineaciones. Entonces, cuando ciertas precargas hacen que la órbita sea un poco achatada, va a empezar a transmitir también alta vibración hacia carcasa. Son sensores que se usan para protección, e inclusive cuando los sensores de proximidad ya se está dando como un recostamiento, se ve limitado el movimiento del eje, estos sensores sísmicos ya empiezan a ver muy bien lo que se está transmitiendo a carcasa, y son problemas muy delicados. Entonces sirven mucho para la protección de la máquina. Entonces combinamos los dos métodos. Vamos a mirar algo aquí ya muy marcado sobre las diferencias entre los dos métodos de medición. Listo. Tenemos medición con un solo sensor sísmico. Recalco, es medición absoluta. Y en el multicanal vamos a tener absoluta y relativa. En el de un solo canal se hace sobre la estructura del cojinete y carcasa de turbina. Entonces es una sola medición a la vez,
haciendo un barrido por cada plano de medición y por cada dirección. Dice tanto para vacío como para cada carga. Entonces, a la hora de la verdad también toma su tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que acá no va a haber paro de máquina. Aquí simplemente la cogemos, digamos que en vacío y pasamos por las distintas cargas que ella tiene, pero tomamos solamente el estado estable. Acá se perderían cambios transitorios entre el cambio de estados. Entonces, un arranque, un cambio de carga y una parada dicen mucho. Acá sí se está perdiendo eso. Tenemos medición de un solo instante, lo que les venía diciendo, una foto nomás. Se perderían los cambios transitorios mientras se realizan barridos entre distintas cargas. Usted puede jugar en el otro sistema con la carga que quiera. Aquí no es posible porque es que aquí es la que usted pidió, se tomó la foto, una sola medición y eso es lo que quedó. La instrumentación de un solo canal, sí, es muy sencilla como se los había dicho. Algo importante, no se mide fase y la fase es fundamental a la hora de hacer un diagnóstico de turbina. Y el alcance es limitado, solamente vamos a tener espectros y señales en el tiempo. Ahora les voy a mostrar esos casos. En la medición multicanal, pues hay una cantidad de sensores, yo lo determino así como de todos los que usted desee, todos los que necesite se pueden montar. Si usted tiene 3 cojinetes, 4 cojinetes, tiene sensores de proximidad, sensores sísmicos, tus tarjetas de adquisición reciben todas esas señales, no hay problema. Es adquisición multicanal. Vamos a manejar fase. Tenemos un key phasor para medir ese ángulo de fase y rotación del equipo. Captación de señal continua de todos los sensores. Siempre es medición continua, tanto en estado estable como en transitorios. La instrumentación es más robusta. El alcance para análisis es muy amplio. Vamos a tener espectros, señales en el tiempo, órbitas formadas por el par XY, shaft centerline, gráfico polar, Bode, fase, tendencias en tiempo real e históricos. Y algo muy importante, tenemos manejo de estampa de tiempo para correlacionar con otras variables y la hora exacta del suceso de los eventos. Si hubo un disparo, si usted sabe exactamente a qué horas cambió de carga, ahí también nos queda registrado. En los gráficos de tendencia, en los históricos, nos podemos dar cuenta cuándo cambiaron carga, nos podemos dar cuenta cuándo excitaron, porque manejan estampas de tiempo. Entonces, ahora sí miremos qué gráficos están asociados a la medición tradicional. Básicamente van a ser los espectros, señales en el tiempo y vamos a tener históricos. Empecemos por acá. Tendencia global de todos los puntos. Esto es con cualquier tipo de colector. En este caso, estas son imágenes de Apredictor, un equipo propio de AMAC. Acá podemos hacer comparación entre mediciones. Miren acá las fechas en que ha sido medida y yo puedo comparar cuando medí con carga a 40% en esta fecha y compararlo con una carga al 40% de una fecha atrás y mirar cómo se comportaron los valores globales. Darme cuenta, por ejemplo, que aquí el punto más alto es el 3 vertical, en este caso para esta turbina corresponde al plano 3 ubicado sobre la carcasa de la turbina. Estos gráficos son muy importantes porque nos permiten ver dónde se concentra la mayor vibración en la máquina. En este caso, tengo, por ejemplo, este en baja frecuencia y este otro en alta frecuencia. Ahora, en este ya estoy comparando, por ejemplo, variación de carga en estado estable, haciendo un comparativo. Acá lo tenía ya les digo, en vacío, 20, 40. Acá está el 40 y en este lo tengo al 60%. Entonces puedo hacer un comparativo entre una carga y otra y darme cuenta que evidentemente hubo unos cambios significativos en la turbina. Ya, ¿qué puedo hacer yo? Abrir un espectro de frecuencia. Aquí podemos ver frecuencia de paso de álabes, podemos ver aquí unas turbulencias y podemos tener señales en el tiempo. Hasta ahí. Eso es lo que tenemos para realizar diagnóstico con un sistema de un solo canal. ¿Qué casos hemos podido ver por este tipo de método tradicional, medición de un solo canal con sensor sísmico? Digamos que aquí a través de espectros pudimos observar que una vez se incrementó este 1 axial en un cojinete de lado excitatriz de una turbina
horizontal. Aquí teníamos las componentes de frecuencia, teníamos excitación de la componente 2X, y mediante esta pudimos determinar que había una desalineación en el cojinete. Aquí tenemos también la señal en el tiempo, pero la limitante es esta, solo llegamos hasta ahí. Podemos ver ciertos problemas. Digamos que en alta frecuencia nos permite ver fácilmente problemas de cavitación. Esta máquina que les explicaba ahora que estaba al 40% y luego cambió de carga al 60%, vimos aquí un cambio drástico en el nivel de vibración y viendo su espectro nos hemos dado cuenta que está produciendo cavitación cuando la pasan del 40 al 60% de carga. Hasta ahí sabemos que tiene cavitación. Sin embargo, no hemos visto o no podemos ver temas de vórtice cavitante, porque aquí estoy en alta frecuencia, pero cuando estamos en baja frecuencia, observemos este pedacito acá donde los estoy señalando, este de acá. Miren, un vórtice cavitante para una máquina de estas debería estar como por alrededor de, creo, 4 Hz. Eso es imposible que lo coja el acelerómetro y no lo vamos a poder ver en ese momento. En ese momento no lo podemos ver con un acelerómetro. Entonces digamos que son detalles que se nos empiezan a perder con una medición tradicional. Ahora vamos a ver los asociados a una medición multicanal. Vamos a ver la gran diferencia. Esto es una medición completa. Esto es un caso donde tenemos todo el evento completo desde el arranque. Tenemos en vacío, excitación, cambios de carga y tenemos acá la parada. Aquí tenemos los valores de cada una de las sondas o sensores y podemos verlo en cualquier instante de tiempo cómo era su comportamiento. Hasta ahí estamos viendo valores globales, no hemos visto todavía espectros y señales, pero aquí fácilmente nos podemos dar cuenta cuál es el punto de la máquina que está vibrando más. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una tendencia global de arranque. Tenemos la amplitud general de todos los puntos medidos en desplazamiento con sensores de proximidad. Aquí podemos ver algo muy importante. El arranque es el número 1, es esta parte del tiempo que transcurrió hasta acá. Luego vemos en el 2 que está en vacío. Podemos ver que esta máquina en su arranque no sufrió cambios significativos. Inclusive cuando ya fue excitada, que es este paso número 3, vemos que tampoco se afecta. Ya de entrada vemos que es un arranque muy limpio. Vemos que al excitar la máquina no tiene descompensación de polos, no hay un desbalanceo magnético. Este es un arranque, diría yo, exitoso y limpio. Podemos ver inclusive aquí en los valores de las ondas que entre sí son muy parecidos y si el valor X, Y son muy similares, yo ya descarto que hayan precargas. Ya de antemano sé que mi órbita no está achatada, entonces este es un arranque muy limpio, muy deseable para una máquina. ¿Dónde está la transitoriedad? Estuvo en esta parte del arranque, hubo cambios que no coge el otro sistema. En el momento en que la excitamos acá en este tiempo, tampoco hubo cambios significativos, fue un transitorio que sí lo pude ver con este sistema. Bueno, tenemos acá también que lo puedo ver a través de sensores sísmicos, o sea, como la medición tradicional, y darme cuenta que también fue un arranque muy limpio viéndolo en velocidad, milímetros sobre segundo, RMS. Digamos que luego ya de que alcanzo el estado estable puedo ver las órbitas. Recuerden, una órbita se ve con un par de sondas X, Y. Esta representa la sonda X, esta es la sonda y esta es la órbita que me describe el desplazamiento de este eje mientras está girando. Esta es la disposición de las ondas y esta es la órbita que genera mi eje mientras está en operación. Dependiendo de la forma de esta órbita, yo puedo encontrar problemas de desalineación, de precarga, de desbalanceo. Es muy importante observarla. Esto no lo tengo con un sistema tradicional y esto lo puedo ver en cualquier instante de la medición realizada. También puedo obtener los espectros.
Este sistema igual me los va a dar. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un espectro en frecuencia. Tenemos aquí el pico 1x, este que estoy señalando, y por este lado vemos una pequeña componente de vórtice. Como podemos ver, muy bien baja frecuencia. ¿Cuál es la principal característica de usar también estos sensores de proximidad? Es que desde 0 Hz, desde que mi máquina va a empezar a girar, yo todo lo estoy viendo. Caso contrario con un sistema tradicional de medición por acelerómetros. Entonces aquí tenemos espectros, señales en el tiempo. Aquí podemos ver la marca de paso, entonces podemos conocer dónde está mi punto pesado, ver la fase de mi sistema, cómo se está comportando. Por cada sensor obtengo fase, por cada sensor tengo señal en el tiempo, por cada sensor obtengo espectro. Luego puedo tener también el shaft centerline. Con el otro sistema no puedo tenerlo. Y el shaft centerline hace una estricta referencia a cómo es el comportamiento del eje desde su estado de reposo hasta que lo llevo a su estado estable de su velocidad nominal. Ese gráfico también lo formo con el par de sondas XY y son unos desplazamientos que va a producir el eje desde su estado en reposo, allá abajo asentado, y voy a poder observar cómo se comporta en cada uno de los cojinetes. Si hay 2 cojinetes, tengo 2 shaft centerline. Si tengo 3 cojinetes, hay 3 shaft centerline. Por cada cojinete obtengo uno y generalmente de aquí extraigo información muy importante, y es que dependiendo del sentido de giro de mi máquina, ese shaft tiene que tener una dirección. En este caso, esta máquina que tiene esta dirección de giro, el shaft debe tirar o tender a ubicarse hacia este lugar. Es la posición final donde el eje se ubica y sobre ese empieza a hacer su órbita. Entonces, este es un shaft deseable. Por acá tengo otro shaft. Entonces, estos dos me permiten saber si el eje está atravesado, si el eje está bien posicionado o si esa órbita es inversa y el shaft se me está yendo para la dirección contraria. ¿Un gráfico de esto lo puedo obtener a partir de una medición tradicional? No. Ahora tenemos por acá lo que es la medición a diferentes cargas. Acá puedo observar todo segundo a segundo cómo se comportó cada uno de los sensores, cada uno de esos cojinetes a través de los cambios de carga. Por aquí vemos que estábamos en excitación con 2 megas de generación, 4, 6, 8, 10 hasta llevarlo a carga máxima. Por ejemplo, miren el número 4, carga a 6 megas. Este de entrada ya me dice que es uno de los puntos menos recomendables para operar. Sobre este yo haría un énfasis especial en mirar sus órbitas, en mirar si tiene un vórtice cavitante, en mirar en alta frecuencia si está presentando cavitación. Acá, por ejemplo, también me puedo dar cuenta que en el número 6, carga máxima. Aquí en carga máxima podemos observar que los niveles se comportan muy bien. Esto es una radiografía de cómo se está comportando la máquina. Luego podemos ver gráficos polares, importantísimos. Dentro de lo que son estos gráficos, vamos a ver cómo cambia en la medida en que aumenta la velocidad hasta que la máquina alcanza el estado estable con su velocidad nominal. Estos gráficos todo el tiempo me están marcando amplitud en este sentido y la fase, mírenla acá en el sentido de giro de este gráfico, y yo con esto puedo realizar un balanceo fácilmente en una turbina. Con este puedo ver sus resonancias y puedo ver también el paso por la frecuencia crítica, que es donde obtengo este loop con máxima amplitud, y eso es fundamental en una turbina. Cuando realizo medición de un solo canal, yo no puedo obtener gráfico polar. Recuerden que no tenemos fase tampoco, entonces no puedo ver este tipo de información. Yo también puedo sacar tendencias y gráficos con los sensores sísmicos. Les dije ahora que este usa los sensores relativos, los de proximidad, y también usa sensores sísmicos, acelerómetros. También puedo tener su comportamiento a diferentes cargas durante todo el evento de la medición. También puedo obtener espectros de baja frecuencia, como les dije ahora. Mire cómo se ve de patentico un vórtice cavitante acá en este espectro. Eso con acelerómetros no se puede ver.
pero con este hemos detectado cantidad de problemas de vórtice cavitante. Hemos tenido unos casos de éxito muy interesantes con los clientes que estamos apoyando y respaldando en su mantenimiento predictivo de confiabilidad. Y esto está muy asociado con el desgaste de sus rodetes. Esto ha sido fundamental detectarlo, con el sistema anterior no. Entonces esto incide directamente en el desgaste de su turbina. Si sigue con un sistema tradicional, no lo va a ver y se puede llevar grandes sorpresas sobre los desgastes en su turbina. Podemos ver igual alta frecuencia y aquí estamos viendo componentes de cavitación. Entonces, este sistema no descuida la alta frecuencia, que porque es que es muy bueno para baja, pero es que también tenemos sensores sísmicos con los que podemos ver su comportamiento en alta frecuencia y ver fácilmente un problema de cavitación. Tenemos otro tipo de gráficos, como un espectro de órbita. Resulta que ahora les explicaba que esas órbitas describen cómo se está desplazando mi eje y a partir de uno de estos espectros de órbita también puedo saber si tiene componentes reversas o componentes hacia adelante. Eso es fundamental a la hora de analizar el comportamiento de un eje. Un sistema tradicional no me permite hacer esto. Mediante este gráfico yo puedo saber que mi componente forward, miren acá forward, está ganándole a la componente reverse. Mira acá reverse. Y esto de alguna manera me da la tranquilidad de que mi eje y su órbita se están comportando de la manera adecuada. Esto es fundamental a la hora de analizar el comportamiento del eje de mi máquina. Y tenemos aquí gráficos de tendencia de parada. Básicamente, aquí vemos que la máquina venía ya con retiro de carga. Aquí se inició la parada. Nunca lo vamos a ver con un sistema tradicional de un solo canal. Con este sí lo podemos ver. Aquí vemos el comportamiento de los distintos sensores instalados, sus niveles globales, mientras baja la velocidad. ¿Para qué nos sirve esta tendencia de parada? Para analizar si mi máquina tiene problemas de desbalanceo, problemas de runout. Entonces acá yo puedo analizar, digamos, con mi máquina filtrada a la 1X y no filtrada a la 1X. Ver cómo es el valor global y ver cuánto es la componente de 1X de la velocidad de giro de mi máquina. Esto no lo ve el sistema tradicional, sí lo puedo ver con este sistema y aquí puedo determinar fácilmente si es un runout muy crítico o es aceptable, si tengo componentes de desbalanceo considerables o mi máquina puede seguir operando con los niveles que tiene. Bueno, acá estaríamos dando el cierre a lo que es pues como lo que pretendíamos explicarles hoy.